Estamos haciendo nuestra voz. Y un tema que la verdad, usted sabe que siempre lo he abordado hace mucho tiempo, que tiene que ver con el delito, la inseguridad y los menores de edad. Hay muchos pensamientos diferentes, distintas posiciones de profesionales, de académicos, de dirigentes políticos, de periodistas, también de la gente, sobre el tema menores de edad. Hay algunos proyectos que están dando vuelta. El Sindicato de Trabajadores Judiciales está apoyando un proyecto que tiene que ver con la autoría del ex diputado provincial Tonioli, hoy concejal de Rosario, que hoy también es impulsado por el diputado provincial Busato. Con nosotros lo traemos a un hombre que trabaja y estudia mucho, es un estudioso de este tema, fundamentalmente el tema delictivo. Osvaldo Marcón, doctor en Ciencias Sociales, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. La verdad que hace bastante tiempo que queríamos tenerlo aquí, se da esta oportunidad. Cuéntenos un poquito de este proyecto y después vamos a meternos con alguna suerte de debate, de charla y de vuelta con usted. Sí, en este momento los dos proyectos que están en la Cámara de Diputados son uno el que mencionó usted, de autoría del ex diputado Tonioli, y otro de autoría del Poder Ejecutivo, que entró en los últimos meses del año pasado. No obstante, hace muchos años que hay distintos proyectos que no todos toman estado parlamentario, la mayoría no, y todos van cayendo. Son muy pocos los dirigentes políticos, legisladores concretamente, que se animan a abordar el tema de los menores de edad que delinquen. Sí, y esto no pasa solo, no es un problema de la provincia de Santa Fe. De hecho, para hacer un poquitito rápido de historia, desde el año 89, que cambia en todo Occidente prácticamente toda la manera de pensar estas cuestiones, el primero en Latinoamérica, el primer país que avanza es Brasil, año 89, y después lo van siguiendo otros países con legislaciones nacionales, ¿no? Y nuestro país en realidad no genera una legislación. Se abordó en la reforma de la Constitución. Claro. Acá. O sea, ahí se transforma la Convención Internacional, se le da formalmente rango constitucional, aunque en realidad es una discusión porque había quienes planteaban que ya a ese rango lo traía de antes, pero no se genera una legislación específica que reemplace la que todavía está vigente, que es la ley, el régimen penal de minoridad se llama. El número de la ley es el 22278 y tiene una reforma que viene del proceso militar todavía. ¿Y este proyecto qué es lo que busca, doctor? Bueno, los dos buscan, los dos proyectos que hoy están en Cámara de Diputados. ¿Son antagónicos o están en una misma línea de pensamiento? No son antagónicos. Hay puntos en los que es muy difícil, hay matices muy difíciles que uno diría si son matices o en realidad son colores distintos. Ahora, en el fondo no son antagónicos porque los dos buscan en realidad una actualización respecto de lo que es la normativa internacional y dar una respuesta a buena parte de las demandas sociales que tienen que ver con algo de lo que usted planteaba al principio en la introducción al programa. Algo que ver, otras cosas no tienen que ver con eso. Entonces, en ese punto son un avance, se refleja la preocupación por hacer algo en una materia en la que hay una imagen que no se corresponde con la realidad, pero en realidad a veces esa imagen es la que pesa más que lo que realmente pasa. Entonces las diferencias aparecen después. Bueno, cuénteme usted por qué dice que no se comprende con la realidad la imagen. Porque por ahí está instalada la idea, y esto está estudiado estadísticamente, y esto vuelve a ser estudios que se hacen a nivel latinoamericano y algunos mucho más sólidos en la República Argentina y provincias por provincias. Y tiene que ver con la incidencia del delito, o sea, en la masa total de delitos que se producen a nivel nacional, la cantidad de delitos producidos por menores de edad en general no supera el 5%. La provincia de Buenos Aires tuvo uno de los números. Sí. Y en Santa Fe también es así. En Santa Fe siempre he hablado en los últimos 15 años con jefes de policías, con algunos ministros, con gobernadores, preocupados por este tema de los menores. Y siempre, en los últimos 15 años, no bajó del 90% de la incidencia de los menores, la participación de los menores en los delitos. Inclusive, en muchos casos, usados por los mayores también. Por los mayores decía, anda a robar o anda a matar a tal persona, total vos vas a entrar y salir. Esto es lo que
Me dijeron siempre, que hace 15 años por lo menos. Sí, sí, yo sé que no es la realidad. Por eso decíamos que está instalada esa imagen. A ver, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se instala esa imagen? Sería una discusión que tiene que ver con los estudios, cómo se construye la información en los medios, ¿no? Desde la mañana temprano hasta de dónde se obtiene, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es que los datos estadísticos no indican eso. Si uno ve la cantidad de expedientes que entran, y esto uno puede retroceder hasta la justicia, el sistema escritural de hace, yo estoy del 88, 89, en el Poder Judicial, desde esa época esto era así. Uno tiene en Santa Fe 2 juzgados de menores y tienen 800 causas o 900, 1000. ¿Y cuáles son los delitos que cometen ese porcentaje de menores que usted dice, el 5 o 6%? ¿Qué tipo de delitos? La mayoría son delitos contra la propiedad, pero mayoría alta. O sea, ahí sí hay un problema de... No hay duda de que es mayoría, es alrededor del 80%, pero hay diferencia en los números más finos. ¿Cuánto exactamente es? Atentados contra lo que es homicidio o delitos más graves, realmente son muchísimos menos que los atentados contra la propiedad. Lo que pasa es que si yo salgo de ahora acá y me roban el celular, obviamente que eso me produce un impacto y yo exijo un tipo de intervención importante y exigiré como cualquier ciudadano y firme. Pero si uno se retira, que es en definitiva lo que hace quien formula, o debe hacer quien formula políticas públicas, y pensar en frío la situación, con lo que se encuentra es con esto de lo que estamos hablando. Con la droga, con el ingreso de la droga que yo siempre dije que en Santa Fe se posibilitó el ingreso de la gran droga a partir del gobierno de Hermes Wiener, pero en la última gestión de Obey también algo tuvo que ver para que, no Obey, sino algún funcionario, para que ingrese algún narcotraficante aquí en Santa Fe. Entonces yo digo, ese ingreso de la droga, con los chicos fundamentalmente, con los menores de edad, ¿no ha llevado en la última década, más delitos de menores sicarios? Recuerdo el asesinato de Abel Verois, el sindicalista de camionero en Rosario, fue con un menor de 17 años que hasta de un sicariato. ¿Esto no se ha incrementado? El consumo está presente, otra vez, en casi todos los casos de menores de edad que cometen delitos. Cuando digo el consumo está presente, para diferenciar, no quiere decir que sean casos de adicción todos, pero sí que está el consumo, sea por razones culturales, por lo que fuere, pero que siempre hay, o casi siempre, para no decir el 100%, pero el porcentaje es altísimo de presencia de consumo, y en muchos casos son decisivos en la toma de decisión entre comillas, porque alguien que está bajo ese efecto se puede discutir si es que toma la decisión, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero de que tiene una incidencia importante, tiene una incidencia importante. No es lo único que afecta, ¿no? Porque por ahí a ver, como dicen algunos autores, se demoniza la sustancia y pareciera ser que si resolvemos el tema de la droga está resuelto todo. Y no es eso, hay muchos otros factores. Bueno, en otras condiciones habría que ver cómo funciona la droga, pero es cierto que la droga hoy en las situaciones de conflicto penal juvenil está casi siempre presente, y es algo a tener en cuenta, especialmente porque además el Estado, yo no sin entrar a dar nombres de periodos de gobiernos y demás, el Estado no reacciona proporcionalmente al tamaño del problema. Si usted rastrea un poquitito cuáles son las instituciones que tenemos no hablamos en la provincia también. ¿Por qué va a reaccionar si hay un 5% de menores que delinquen? Bueno, porque en realidad porque existe una estructura... ¿No debería a lo mejor importarle si un 5% apenas? Debería importarle así sea el 1%, claro, o un menor. Claro. ¿Qué es lo que digo? No es tan importante a lo mejor el 5% con el otro 90-95% que está instalado. En términos de incidencia, pensado así, no es tan importante, ¿no? Claro. A eso voy, pero, ¿no? Claro, pero de todos modos, el Estado Nacional y el Estado Provincial están obligados a intervenir, aun cuando la incidencia del delito esté entre el 4 y el 6%. Ese 6% fue Provincia de Buenos Aires hace un par de años. Santa Fe anda ahí alrededor del 4 y pico, 5, pero este número... Menos que provincia todavía. En este número sí, este año la verdad no que sé, me sorprende, este año me sorprende el dato. Sí, pero yo confío en usted porque usted es un estudioso además. Sí, hay un problema ahí con el tema de la información, insisto, porque es ¿Y estos proyectos qué buscan llevar con el menor,
con ese menor, ¿no? Fundamentalmente que se encuentra en esa situación comprometida con la ley. Básicamente, o sea, la respuesta casi automática y obligada a esa pregunta es que la Argentina tiene que avanzar en términos de adecuación de sus sistemas a la normativa internacional, a lo que está obligada por cuestiones constitucionales, por la reforma del 94, ¿Y qué sería básicamente. Eso, para que no entienda la gente? Y eso común. quiere decir borrar del mapa la vieja, lo que llama el juez de menores, que se hace cargo del niño y hace lo que él quiere con eso, que en Santa Fe ya no es más así desde el año 96. La Secretaría de la Niñez creo que es. No, o sea, hay algo que tiene 100 años de antigüedad, que es la idea de que a alguien le molesta un chico que está en la calle, sea pidiendo estampitas o robando, que son dos cosas muy distintas, y lo que hace el juez de menores es intervenir sobre los dos y hacer algo con los dos como si la diferencia entre robar y vender estampitas no existiera. Esto estuvo vigente durante 10 años y se llamó ideología tutelar. Eso cambió con la convención, y en Santa Fe cambió cuando se hizo la última reforma, que fue en el año 96, y es la legislación que está presente, que está vigente hoy. No obstante, algo de eso sigue estando, pero una de las cosas que cambió es que de esos dos chicos que decíamos, el que vende estampitas ahora se ocupa el Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría de la Niñez, no puede intervenir más el juez de menores, y el juez de menores se ocupa solamente del chico que tiene una edad determinada y que comete un delito. Ahora, sobre ese chico que comete el delito, para decirlo, y esto se puede discutir, ese chico tiene que tener derecho a que el juez ese le dé intervención, no el juez, sino que el proceso le dé intervención a un fiscal y a un defensor, lo mismo que si un adulto, como yo, cometiera un delito. Entonces, básicamente, ese es el ajuste grueso al que los proyectos apuntan. No obstante, ese ajuste ya se hizo en el 96, aunque es insuficiente, y en eso la provincia fue como muy avanzada, fue una de las 2 o 3 provincias que primero hizo eso. La primera fue Mendoza. Entonces, ese es un reconocimiento importante que hay que hacer, por lo que siempre decimos en todo, en la historia personal de los pueblos, de las provincias, etc. Uno tiene que mirar lo que tiene, ver su historia y a partir de ahí avanzar. Algunos abogados penalistas alguna vez me decían, se lo pregunto a usted también, me decía, lo peor que pudimos hacer es incluir el tema de las convenciones en defensa del niño, dice, en la Constitución Nacional, en la reforma de la Constitución, dice. Porque con eso, dice, se puso un gran paraguas protector a aquellos menores que delinquen. Lo que pasa es me lo dijeron de otro abogado. Me sorprendió. Yo, con todo respeto por los abogados, hay muy pocos abogados especialistas en esta materia. Ajá. Por un montón de razones, ¿no? Si se puede hacer la prueba, uno va al ámbito donde funcionan efectivamente los tribunales de menores y va a ver circular pocos abogados. Y los que van lo hacen obviamente con la idoneidad propia del título de abogado que tienen, pero no es una especialización. Este es un campo bastante más complejo, y entonces hay como en el esfuerzo por resolver, cuando hay que afrontar un caso, hay como una tentativa de resolverlo por la vía del razonamiento penal. Y la convención no es penalista. Entonces, cuando se dice lo peor que pudimos hacer, detrás lo que está es esta idea de la que hablábamos al principio, de que la mayoría de las causas en la mayoría de las causas penales los protagonistas son menores, y entonces, por ejemplo, la mayor problemática de inseguridad lo tenemos a causa de los menores. Y no, es una porción mínima. Lo otro que está involucrado en esta afirmación es el supuesto de que si yo aplico pena el problema se resuelve. Y yo entiendo, el que está escuchando esto dirá, bueno, listo, levanto, corto y se apagó, por lo menos hasta que venga no veo más este programa. Deben estar acordándose de su mamá y su hermana. Sí, por eso me Pero es bueno que lo debatamos, porque a mí me gusta, a lo mejor yo tengo otro pensamiento, pero a mí me gusta discutirlo, debatirlo, porque seguramente voy a aprender cosas que no las sé, muchas cosas que no las sé con usted. Porque hay, y yo también, yo soy una pila de años que estoy en esto y todos los días uno sigue aprendiendo. Está la idea de que esto de que la letra con sangre entra. Si yo al otro lo castigo, el otro va a aprender a obedecerme. Y en realidad esto es parcialmente cierto. O sea, puede ser que aprenda a obedecerme, pero yo no quiero que me obedezcan, yo quiero que sean ciudadanos. Como la señora, el señor que está mirando esto, que tiene responsabilidades, que se compromete, etcétera, etcétera. Y para esto tiene que haber un reproche si es que el otro comete delito. El punto está en cuál es el reproche que llevamos adelante. Porque la pena en sí misma no sirve.
Yo creo, esto está probado, pero está sumamente probado. Yo creo que a mí una vez me contaba un funcionario, un ministro, me decía, dice, Carlos, en Europa, en muchos países de Europa hay institutos de seguridad, de educación, que en lugar de hacerle cumplir una pena en un juzgado o en una cárcel de menores, lo llevan a esta universidad, una especie de universidad en donde se le da el estudio que no tuvo ese chico. Y yo decía, eso está bueno realmente. ¿Por qué? Porque acá en muchos casos hay jueces menores que un menor comete un delito grave y dice, no, está bien, tiene 15 años, 16 años, vamos a llevarlo para su tutor, que lo cuide su tutor o su padre. Casualmente, el padre o tutor que lo llevó a cometer ese delito, o que quizás por mirar a un costado y no darle la educación que merece ese chico, también lo llevó, lo impulsó a que cometa ese delito. Entonces, digo, el mientras tanto, el televidente que no está, el mientras tanto, esa persona que fue víctima de un menor de edad, que lo apuntó con un cuchillo, con una pistola, porque hoy muchos andan armados. Sí, sí. ¿Qué hacemos mientras tanto? Yo creo que hay que llevar a la educación, para que no pierdan el futuro muchos chicos que andan hoy por la calle descalzo en Santa Fe mismo, en todo el país. Pero mientras tanto están cometiendo delitos, siguen cometiendo delitos. ¿Qué hacemos? Bueno, con respecto a lo primero, esta lógica y lo anterior, esta idea de que hay que penalizar y que la convención es una desgracia para algunos, es una idea muy de Latinoamérica, mejor dicho, de algunos sectores de Latinoamericana. Cuando uno posa la mirada sobre Europa, que es el ejemplo que usted traía, ellos lo que tienen como principio rector de los sistemas es la cuestión educativa. Sí. ¿Sí? Sea la cuestión educativa formal, como la incorporación a algunos sistemas, como la cuestión de lo educativo en el sentido de formación integral, de participación de algún tipo de actividad. Entonces a ellos no se les ocurre pensar cómo tendemos a reaccionar nosotros en este sentido de la penalización. No solo Europa, ¿no? En general lo que es Oceanía, paradójicamente algunas experiencias norteamericanas en el propio seno de Norteamérica, que es el país que más presos tiene, son experiencias que hoy se conocen en el mundo como de avanzada y que son lo que llaman las experiencias de justicia restaurativa, que tienen como eje la cuestión educativa. No de sentarte a estudiar matemática, no esa lógica, sino esto otro de que se incorpore en algún sistema. Respecto al mientras tanto, ahí hay una cuestión interesante para discutir, para pensar, porque cuando se dice el mientras tanto, decimos, bueno, mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Y hay que meterlo preso. Y entonces armemos algo. Claro, no sé. Ahí vamos. Entonces, la consecuencia es armemos sistemas jurídicos que nos permitan meterlo preso para que yo esté a salvo en la calle, porque si el delincuente es él, no yo. Mucha gente piensa así. Claro, sí. No, yo entiendo y respeto y sí. Casi que no discutiría frontalmente, trataríamos de conversar, digamos, sobre el tema, porque no. Es que tiene que ser así. Pero los brasileros, por ejemplo, que decíamos hoy, son los primeros que hacen la reforma a nivel latinoamericanos, ellos agarran este camino, en el mientras tanto, preso, para decirlo así esquemáticamente y poder transmitirlo y que se entienda. Y hacen un régimen penal, ¿sí? Que el que conoce el tema y está mirando y dice, no, mientras tanto preso no, pero es un régimen penal, tiene defensa, etcétera, etcétera. También hay que recordar que hoy los chicos de 16 años pueden votar. Claro, bueno. A un presidente, un ratito, ¿no? Sí, y por eso se pueden responsabilizar, pero el tema es que hay que generar condiciones para que se responsabilicen. Del 89 al 2012, 2013, tendría que precisar la edad. En el Brasil, olvidémonos del Brasil de hoy, ¿no? Con la crisis en la que está inmerso, pero hay una serie de transformaciones que hace que ese sistema, ese ajuste, esa penalización del sistema no funciona, y es evidente que no funciona aún durante los gobiernos de Lula, Dilma, que uno puede decir esos vaivenes que tiene Latinoamérica entre la centro-derecha, centro-izquierda, bueno, eso, para entendernos. Aún en ese periodo no funcionan y empiezan a aflorar otra vez esta idea de que hay que bajar la de punibilidad, pasar a estos chicos al sistema penal común, etcétera, etcétera. Y ellos advierten en toda esta época que entonces lo que había que hacer es, en el mientras tanto, no apelar a la pena, sino que lo que hay que regular son esas otras medidas que hay que adoptar, que no son la pena, sino que son medidas de responsabilización que incluyen la cuestión educativa, lo formal, el no informal, el trabajo, la responsabilización de la familia, de los padres, de la comunidad, etcétera, etcétera.
Y hoy están metidos en esta crisis política, pero ellos en el 2012 advierten eso, revisan el sistema, no es que no está vigente lo anterior, sigue vigente, pero generan un sistema de regulación de lo que es la aplicación de todas esas medidas, que es lo que el resto de los países no ha hecho. Argentina, como no inició ese camino, el que inició Brasil en el 89 y lo siguieron todos los países latinoamericanos, inclusive la provincia de Santa Fe, hoy tiene la gran oportunidad de decir, bueno, miremos la experiencia de los otros países, la experiencia de Brasil es paradigmática, sí, sí, y hagamos algo que combine las virtudes que tiene un sistema, porque el chico que comete homicidio existe. Claro. Sí, pueden ser poquitos, y dentro de ese 4 o 5% son mucho menos todavía. Entonces, cuando digo me sobran los dedos de la mano, no exagero, ¿sí? Quizás me falta algún dedo, pero si sumo los del pie, sí me sobran, ¿no? Son más de 20, pensando en Santa Fe ciudad. Obvio que esos chicos existen y algo hay que hacer, y llega un punto en el que algo de la naturaleza penal tiene que intervenir con ellos. Pero no se puede pensar un sistema para ese grupo. Lo vamos a seguir charlando, doctor, ¿eh? Bueno, la verdad que me interesa. Estoy sorprendido con los números. La verdad que no condicen lo que me fueron dando a mí en estos años. Pero me interesa mucho. Y por allí, si encuentra ese tipo de universidades e institutos que funcionan, me gustaría que me lo pueda enviar, así yo lo comento. Porque la verdad que me interesa fundamentalmente la educación para esos chicos y tantas otras generaciones que están viviendo sin futuro. Puntito. Sí. Hay un juez que se llama Calatayud, que es español, sí, se puede googlear, juez Calatayud, sí, no me acuerdo cómo es. Hay muchos videos que reflejan esta perspectiva en el caso español. Uno puede compartir unos aspectos, otro, pero es sumamente interesante, fácil de encontrar en Muchas gracias, muy gentil como el doctor precisamente Marcón, hablando del tema de los menores de edad, con distintas posiciones ópticas, que es para mejorar precisamente la cuestión que nosotros tenemos comprendida. Después de la pausa, diputado provincial del PRO, Raúl Fernández, para hablar de todo en general, política, seguridad. Bueno, le voy a preguntar sobre este tema que he escuchado muy atentamente el doctor Marcón, de los menores de edad, el tema tarifario, cómo se sale, cuánto hay que esperar. Después de la pausa.